Grabar acá. Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la clase, ya no me acuerdo, del curso de desarrollo web. Vamos a ver qué dice la agenda. ¿Alguien sabe qué semana es esto? Como la 10, 9. 9, 10. Semana 9. Hoy vamos a tratar de ver React con Passport y Node y Passport Local y todas las cosas. Todavía no he subido la clase anterior. Tengo que subirla. Si alguien tiene problema, porque pues ahí van a salir sus rostros, pues me avisan para yo ponerla privada, pero entonces pues ya la gente no la podría ver. Entonces, cuéntenme por favor si están de acuerdo. ¿Listo? Hoy vamos a tratar de ver entonces cómo conectar todas estas cosas y solucionar todos los problemas que ustedes han tenido con Passport. Voy a ir pues a lo dermatólogo directamente al grano, porque tenemos muchísimo que ver. Pónganle ahí el fondo. Entonces, necesito que me colaboren y que me estén haciendo preguntas para yo no aburrirme, que tengo mucho sueño. ¿Listo? Arranquemos entonces. ¿Hay alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada? ¿No? ¿Entusiasmo? Pregunten en voz, no me hagan leer en el chat. ¿No me ven la cara? Yo sí me veo. Ahí Sí, debería. ahora sí. ¿Ya? Ahorita no se estaba yendo y ya se está yendo. Sí, debe ser como de pronto el ancho de banda, o el bando de ancho. Listo, entonces tratemos de arrancar entonces desde donde íbamos. Entonces, esto es de la lotería. Vamos a meter por acá, voy a cerrar todas estas cosas, madre de Dios. Que los dioses de la programación nos acompañen. Metámonos por aquí en desktop, Entonces estábamos en este, creo que es test 3, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer hoy es que hoy vamos a empezar a conectar esta vaina con Express, ¿listo? Entonces acuérdense que para conectar eso con Express había varias maneras. Entonces para eso, entonces pues lo primero que vamos a hacer es crear un un repositorio básico con Express. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la forma de hacer eso es, vamos a utilizar Express Generator, le vamos a decir Node, o digámosle Express Passport React 2, lo voy a decir. La vista le voy a decir que sea EJS por algo que ya van a ver por qué. Y le vamos a decir que arranquemos con Git. Entonces nos metemos en Passport React 2, copiamos el ESLint que teníamos en el otro. Vamos a decirle que nos agregue ESLint config prettier, ESLint plugin React, Prettier y NodeMode, por el momento de los que me acuerdo. Luego de eso, entonces, por aquí mismo, entonces, abramos esta cosa y entonces, mientras esta vaina está terminando, estoy perezoso, entonces sencillamente lo voy a decir acá que me corre esto con NodeMon. Y aquí en el ESLint, como esta parte es de Node, entonces le vamos a decir Node True. Gracias por no rayarme la cara, muy amables, muy queridos. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Dedito arriba. Hagan gestos de que como que van entendiendo, gracias, dejen la pereza. Eh, Listo, entonces vamos a decirle que arranque esta joda. Y entonces, sencillamente entonces podemos meternos por acá en el 3000 y tenemos nuestro Express corriendo. ¿Listo? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cambiar el puerto. ¿Listo? Entonces, para cambiar el puerto de Express, acuérdense que cuando usamos Express Generator, el puerto está escondido por acá en el archivo bin. Entonces, voy a correr el GSplitter para que esto cambie y le voy a decir que arranque por defecto en el puerto 3001. Muy importante. Corren esto acá porque acuérdense que cuando uno corre con Create React App, la aplicación que se crea ahí es una aplicación que queda corriendo en el 3000. Entonces, para evitar que haya el conflicto,
entonces corremos esto en el 3001. ¿Está claro? Necesito que me detengan si tienen preguntas. Si no me detienen, ya es culpa de ustedes. Lo otro que vamos a hacer entonces es guardar esto, que me cambie esas cosas. Voy a quitar el users.router y listo. Entonces, haciendo esto, entonces ya tengo esta vaina y lo siguiente que voy a hacer es que si yo me meto entonces por acá, ya está corriendo esta cosa, pero entonces vamos a combinar esto con React. Entonces, acuérdense que la forma de combinar eso es que yo puedo llegar y dentro de esta carpeta, que es la carpeta de Express, vamos a crear la carpeta de React con el código que teníamos antes. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mover lo que tenía yo en el, en el proyecto que estábamos haciendo en la clase pasada. En este caso se llama React Test 3. Y lo voy a meter dentro de una carpeta que se llama Front. Aquí, cuando yo hago esto, ¿ustedes ven el zoom o no? ¿Cierto que no? Entonces, qué ironía que Zoom no les muestra el zoom. Entonces, básicamente esta carpeta que está acá es la carpeta que va a tener el front. Pilas que vamos a tener dos package.json, ¿listo? El que está dentro es el de React y el que está afuera es el de Express. Bien, entonces ya tenemos dos proyectos. Una de las cosas más importantes que tienen que hacer y que no se les olviden, apunten porque eso les puede joder todo cuando estén en el examen o cuando estén haciendo la entrega como siempre a última hora. Asegúrense de que ustedes revisan dentro de los archivos ocultos que les crea Create React App, hay una carpeta con el directorio Git. Eso es como para que quede con un Git básico, entonces vamos a borrar eso para evitar problemas. ¿Listo? Entonces no se les olvide hacer eso. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es la legadera ahí en el chat? Se murió el audio, no, me funciona bien. Sí, va como con lag. Sí, probablemente debe ser por el hecho de que mi banda de ancha está como jodido. ¿Pero ya volvió? ¿Sí? ¿Todo arriba? ¿Sigo? Bien. Una Contéstenme en pregunta. audio que me estoy sintiendo como solo y si me siento solo empiezo a contar chistes y No sé, ustedes no les gusta. ¿por qué hay que quitar esa carpeta de Git? O sea, ¿qué problemas causan? Y lo que pasa es que cuando vas a crear este repositorio y lo metes en Git en el otro, entonces la subcarpeta front queda como si fuera una referencia a otra cosa y entonces no la sube a GitHub. ¿Listo? En estos días que Camilo quería hacer una modificación sobre la lotería, que entre otras cosas nunca la vi, él me pidió que le compartiera el código de la lotería y se lo mandé, pero resulta que el front no llegó porque tenía ese problema. ¿Está claro? Camilo, no sé si lo puedas explicar de una Sí, manera mejor. ya entendí. Gracias. ¿Listo? Bien. Entonces, pilas que vamos a tener un backend, que es este que está corriendo acá, que está corriendo con Node.js, y vamos a tener un frontend, que es el que está corriendo en la carpeta front, y dentro de ese yo le puedo llegar y decir John Start y listo. Entonces ya tengo dos servidores, uno corriendo para el front, que está corriendo en el puerto 3000, y otro corriendo para el back, que está corriendo en ¿qué puerto? Entonces, empecemos con la Yo tengo lotería. una pregunta. O Dígamelo. sea, tendremos dos carpetas de módulos, una por Sí, fuera y una por dentro del front. sí, Ah, ok. sí. O sea, eso es más gordo que yo cuando viene en diciembre a Pereira. ¿Listo? Entonces, es muy importante y nosotros ahorita lo que vamos a necesitar hacer acá es poner a comunicarse al back con el front. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es, me meto en el package, uy, cerré todo. Chun. Vamos a ver si me deja abrir esto rápidamente. Y entre otras cosas, hasta el Create React App está lento hoy. De todas las cosas que podía abrir, abrió justamente el Node Modules. No joda. Chan, abramos esta. Chan. Listo. Entonces, ahí ya está corriendo la aplicación que teníamos en el código anterior. Entonces, pilas que ustedes tienen dos carpetas Node Modules, uno del back y uno del front. Y tenemos un package JSON del front y tenemos un package JSON del back. ¿Listo? El back está corriendo en el puerto 3001. El front está corriendo en el puerto 3000.
Cuando yo quiero que el front le mande peticiones al back, la forma más fácil de hacerla, para yo no tener que, ¿se acuerdan que yo podía hacer el yarn build y que con eso generaba una versión estática de React? ¿Sí? ¿No en la cabeza si saben de qué estoy hablando? ¿No? Acuérdense que dentro de esto, entonces ya se les olvidó, les hizo daño esa semana de receso. Acuérdense que cuando ustedes generan código utilizando Create React App, entonces básicamente eso hace que les genera una cantidad de scripts ahí que pueden utilizar. Esta vaina porque estará tan lento que puedo matar por aquí para que no joda tanto. Cerremos esto. Cerremos esto. Es el Sublime el que está jodiendo, entonces matemos ese desgraciado. Chan, chan, chan. Bueno, ahí como que mejoró un poquito, entonces vamos a decirle Sublime del punto punto. Hagan las preguntas en audio, no la escucho. Ah, bueno, si están respondiendo ahí. ¿Cuál era la pregunta? Sí, entonces cada package.json es un proyecto aparte. ¿Listo? ¿Está claro eso? Cada cosa que tenga un package.json es como un proyecto independiente. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos dos proyectos, sino que tenemos un proyecto que es el back que contiene el front en la parte de adelante. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba diciendo del build es que acuérdense que cuando ustedes tienen corriendo con Create React App, ustedes le pueden decir algo así como esto. Si ustedes van y le dicen yarn run build, él va a correr Babel y va a transpilar el código de React que está en JSX y en LSS6 y lo va a generar dentro de la carpeta build. ¿Listo? Acuérdense que si yo me meto dentro de esa carpeta build y corro un servidor HTTP, entonces ahí dentro de esa carpeta me va a quedar un código estático que contiene todo lo que yo quiero de React. Incluso fíjense que aquí funciona esta joda. ¿Está claro? Creo que en Zoom hay una pendejada para dar un dedo arriba y un dedo abajo. Todo el mundo me puede dar un dedo arriba cuando yo les diga que sí está claro. ¿Está claro eso que acabo de explicar? O si no está claro, entonces den un dedo abajo. ¿Nadie? ¿No está claro? Listo. Entonces, una vez más, acuérdense que se perdió el audio. Ahí sí toca buscarlo. Lastimosamente el audio está hoy como jodiendo. Esperen a ver. Qué miedo. Voy a tratar de cambiarme de red a ver si eso ayuda. Y ahora mínimo no quiere aparecer la otra. Obvio no aparece la otra red. Vamos a ver por este lado. A mí no que. A mí no se me perdió el audio. Ahí me escuchan mejor. ¿Me están escuchando? ¿Se perdió? ¿Volvió? ¿Me dan feedback, porfa? ¿Sí? Ok, ahí se movió una cabeza, aunque fuera. Ay, ahorita no me voy a poner a mirar el ruido de mi Wi-Fi. Entonces, otra vez, vuelvo y pregunto, ¿está claro eso de hacer el yarn build o quieren que explique más de eso? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Saco la lotería? ¿Vinieron tímidos hoy? No me pongan personal porque cuando dicen personal no sé quién es el que me está preguntando. ¿Sí? Porque yo no les vaya a poner ahí profesor y se les olvide con quién es que están hablando. Entonces, vuelvo y les explico. ¿Sí? Acuérdense que estamos aquí dentro de la carpeta front. En esa carpeta yo tengo, si ustedes van y miran aquí dentro de Sublime, dentro de front, yo tengo estas aplicaciones y todo este código. Este código está utilizando JSX. JSX no es el estándar de JavaScript.
como, o sea, no está soportado todavía en las últimas versiones de JavaScript. Como tal, para yo poder correr eso en el navegador, tengo que transpilarlo a lo que se llama Vanilla JavaScript. ¿Listo? Para yo hacer eso, yo utilizo Babel. Pero como estoy utilizando Create React App, entonces eso lo puedo hacer automáticamente. Entonces yo puedo ver mi código de React de dos maneras. Una es que me puedo meter y pongo a correr el servidor yarn start, que es el que está corriendo acá y que no lo voy a reiniciar porque se demoró mucho corriendo, que es el servidor que corre las cosas automáticamente y rápidamente. ¿Listo? Ese es el que está corriendo acá y es el que hace que si yo voy y hago un cambio dentro de estas cosas que están acá, ¿sí? Si yo llego y coloco esta cosa y sencillamente lo grabo, entonces él inmediatamente me muestra el cambio acá. ¿Hasta ahí está bien? Den el dedito arriba de Zoom si van entendiendo. O den visual, por favor. ¿Sí? Muevan la cabeza. No pongan esa cara de perdidos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Les cuesta mucho? ¿A ustedes les duele mucho levantar el dedo? Gracias. Muy amables, por lo menos uno. ¿Sí? Entonces, si vamos bien hasta ahí, entonces eso es con el servidor de desarrollo. El servidor de desarrollo se está actualizando constantemente. Pero si yo quiero pasar esto, por ejemplo, a GitHub, no lo puedo pasar con el servidor de desarrollo. Entonces, para hacer eso, ustedes van en el front y corren yarn build. Cuando van y corren yarn build, él lo que hace es que genera una versión optimizada para producción, que es esta que está acá. ¿Qué hace eso? Transpila todo, lo minifica y lo deja listo para yo ponerlo a correr allá. Genera un bundle y esos bundles son los que ustedes están viendo acá y los coloca todos dentro de la carpeta build. Entonces, si ustedes van y miran dentro de front y build, yo voy a tener el bundle que generó Babel y todo eso lo pueden ver aquí, por ejemplo, dentro de Static, ahí están todas estas cosas, ahí es donde está todo lo que se necesita para yo correr la aplicación. Si yo corro un servidor estático dentro de esa carpeta, ya tengo mi aplicación. ¿Está claro o no está claro? Profe, una cosita, Eso, gracias. yo utilizo Pregunta. Netlify. ¿Me escuchas? Ok. Yo utilizo Netlify para hacer las cosas, pues, a subir a la parte de producción. ¿Usas Y qué? pues él te permite Netlify Ok. para hacer el despliegue, ¿sí? Y pues él te permite subir el servidor de desarrollo, sea lo que sea, React, Vue, no sé. Y él te permite poner el comando que tú utilizas, por ejemplo, npm run build, y él mismo ejecuta eso por detrás y pues sube la carpeta ya en contenido estático. Entonces, pues muy interesante cómo funciona todo eso. Chévere, gracias por la chiquería. Continuando con la clase. Entonces, básicamente ahí está el build. Y entonces, si yo quiero conectar eso con Express, lo único que yo tengo que hacer acá es que me vengo aquí a mi aplicación de app y solamente cambio acá la carpeta, ¿se acuerdan? Yo llego y le digo que me corra esto directamente con el build. El problema es que si estoy corriendo esto que está acá, entonces voy a estar corriendo la versión estática. Y si hago nuevos cambios, entonces ya no van a funcionar. ¿Está claro eso? Entonces, si ya me meto por acá y yo ya llego y corro otra vez el localhost 3001, ¿sí? Aquí me sale esto. ¿Está claro? Ahí estoy corriendo React desde Express. ¿Listo? El problema de hacerlo de esa manera, y entonces venga, les hago lotería que ya los vi como durmiéndose, y es como la única manera en que aprenden. Martínez Niño, Juan Sebastián. ¿No está? Martínez a la 1, a las 2. Toma tu -1. No, no te escuchamos. Ahí, más o menos trató. Ah, bueno, pero no se escucha. Entonces el audio está como malo. Entonces, ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, ¿está Ok. claro esto, Sebastián? Sí. Listo. Entonces, venga, le hago una pregunta. Si yo llego en este momento y cojo esto en React y lo cambio y le quito esto, ¿sí? En este momento estoy mirando la aplicación a través del 3001, que es el del back. ¿Listo? Y ahí Ok. está sirviendo la versión estática. Si yo cambio esto acá, ¿va a cambiar acá después que lo grabe? No, porque no he hecho ya build, creo. Exacto.
¿Listo? Está clarísimo eso para todo el mundo. Entonces, si yo quiero ver ya esos cambios, oye, tengo que quitar ese bug tan feo. Y quitémosle los -1, pobrecito, tenga su 2. Está clarísimo para todo el mundo. ¿Listo? Si yo quiero que eso cambie, entonces la forma en que lo tengo que correr ya es, no le voy a decir que me corra las cosas directamente desde allá, sino que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar aquí el front build listo en el Express. Pero acá en el package.json de React, que es el que está dentro de la carpeta front, voy a colocar una línea que diga que voy a hacer un proxy a HTTP, sin S por el momento, al localhost del puerto del backend. ¿Está claro? ¿Cuál es el puerto del frontend? Escríbanme en el chat. ¿Cuál es el puerto del frontend de React? Exacto. ¿Y cuál es el puerto del backend? 3001. ¿Listo? Entonces, cuando yo coloco esto, lo que voy a hacer es que cada vez que yo haga un fetch o cada vez que hago una solicitud de algo que React no conozca, React va a pedírsela directamente al back. Entonces, de esta manera, yo lo que puedo hacer es que pongo a correr mi servidor en el front. Voy a cerrar todo esto para desenredarme. ¿Listo? Voy a mirar mi servidor en el front, que debería estar corriendo aquí en el 3000. ¿Listo? Y cuando yo haga una petición del back, se va a ir y se la va a hacer. Cuando haga una petición que esta vaina no sepa, se va a ir y se la va a hacer al back. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahí ya Profe, quedó conectado eso. es que, o sea, lo que hiciste ahorita entonces fue acceder al servidor del back y eso sacaba el archivo estático del front en vez de ir Exacto. del front. Sí, sí. Básicamente lo que hicimos ahorita fue hacer lo que habíamos hecho hasta este momento, lo que llamábamos nosotros como front-side rendering. ¿Listo? ¿Se acuerdan que nosotros lo que teníamos era en Express? Yo creo que de pronto las grafiquitas acá nos pueden ayudar. Entonces, chan, si yo miro acá, nosotros estábamos haciendo una cosa como estas, ¿listo? Entonces, lo que hice ahorita cuando estoy corriendo en el 3001 es que Node tiene acá una aplicación, pues que es la que sirve las cosas normalmente, y cuando le piden el frontend, él lo sirve desde la carpeta estática. Dentro de esta carpeta estática yo puedo tener React, no hay ningún problema porque React no es otra cosa que una vaina que corre desde el front y que puede ser estática. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sigo? Y si quieren, sigan haciendo preguntas y así me quito de encima el chicharrón de Passport y ya se los dejo a ustedes que lo hagan por su cuenta, ¿no? Entonces, si ahí ya está claro, entonces vamos ahora sí a complicarnos la vida con Passport. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que Passport es básicamente una librería que supuestamente debería de ayudarnos mucho. No estoy buscando el pasaporte de Estados Unidos. Supuestamente debería ayudarnos mucho, pero me parece pues bastante decepcionante que sea como tan difícil de utilizar. Pero vamos a tratar de solucionar eso mirándolo paso por paso. De nuevo, me detienen en cualquier pregunta porque esto no está preparado, entonces probablemente me va a fallar. Entonces, para yo no hacer el oso, gástenme tiempo y así ya no sería culpa mía que no funcione. Entonces, cuando ustedes vamos a utilizar Passport, entonces, y fíjense que aquí hay una vaina bien interesante. ¿En dónde tenemos que instalar Passport? ¿Sí? Díganme en el chat, ¿lo instalamos aquí en la carpeta front o lo instalamos en la carpeta raíz? Díganme en el chat, ¿en dónde instalamos Passport? En el back, muy bien, si están entendiendo. Ay, tan bonitos, aquí sí contestan. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es que acá, no en el front, sino directamente en el back, vamos a agregar Passport y vamos a agregar, todos ustedes ya deberían de saber que hay un montón de estrategias y el video que les mandé era la pregunta que Camilo hizo el semestre pasado, que él hizo huelga y dijo, no, usted nunca explicó cómo hacer Passport con Google y eso no funciona y yo me niego y que no sé qué, y entonces me tocó por allá en semana 15 ir a explicarlo, yo me lo quité encima. Entonces, pero hoy, entonces si quieren ver cómo conectarse con una vaina que haga, ¿cómo es que se llama eso? Ah, sí, se llama OAuth, que es como un protocolo en donde se complica incluso más las cosas porque ya el que hace la autenticación es Google o Slack u otra cosa. ¿Está claro? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esa autenticación local. Entonces para el otro, miren mi video y no se les olvide suscribirse y darle clic acá y ta. ¿Listo por el momento? Entonces lo vamos a hacer con local.
Cuando ustedes van y miran Passport Local, entonces ustedes pueden mirar aquí las estrategias. Entonces yo le voy a decir que vamos a utilizar Passport Local. Y entonces se meten en este y pueden ver la documentación en donde está clarísimamente explicado. Y si no, entonces ustedes le dan aquí en este example que tiene un link roto y que no sirven para nada. Tenemos que avisarle al muchacho que no funciona. Entonces, por lo menos lo que creo que podemos hacer es, ¿cómo hacemos para llegar hasta allá? Miremos por acá, entonces esto nos manda el enlace roto y después del enlace roto, entonces devolvámonos acá a la raíz, ¿listo? Y cuando estamos en la raíz, por algún motivo este que está acá que tiene el ejemplo, este sí funciona, ¿listo? Entonces, cuando vamos a hacer eso, entonces aquí hay un ejemplo completo que tiene todo de cómo debería de funcionar, que uno puede copiar, ¿listo? Entonces, si nos metemos aquí en el server.js, este sería el equivalente a nuestro app.js y ahí podemos empezar a colocar las cosas que necesitamos. Para tratar de organizar esto un poquito, entonces lo que voy a hacer es que me voy a meter acá y le voy a decir que voy a... cambiemos esto a constantes para que no se vea tan feo y voy a crear aquí, o voy a hacer aquí un require de, digámosle, como configure passport.js. ¿Listo? Entonces aquí vamos a importar un archivo en el back. ¿Listo? Entonces sencillamente voy a crear ese archivo que creo que le dije que se llamaba configure passport.js. Y dentro de ese archivo vamos a empezar a colocar las cosas que necesitamos. Lo primero es que tengo que incluir las dos librerías. Entonces las voy a incluir acá. Cambiemos de una vez esto por const. Eso nos cambia la cosa y ya tengo entonces estas vainas. Lo siguiente entonces es que vamos a empezar a copiar por pedacitos. Entonces, esta línea que está acá, fíjense que ahí está la explicación, es lo que configura la estrategia local para Passport. ¿Sí? Esta que está acá está diciendo, vea, a Passport le vamos a decir que utilice esta estrategia, entre otras cosas no sé, hay veces que dice local strategy directamente y aquí solamente dice strategy, no hay ningún problema. Y lo que va a ocurrir es que cuando aquí llegue una conexión, entonces incluso coloquémosle un console log para cuando estas cosas empiecen a fallar, le vamos a decir como, ¿qué le decimos? Como strategy y coloquémosle aquí el username y el password. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos eso, aquí básicamente, cuando esto se autentica, cuando el usuario trata de autenticarse o verificarse, él va a llegar aquí el usuario y la contraseña, y este código que está acá, lo único que va a hacer ese código es tratar de encontrar un usuario. Fíjense que aquí lo está buscando en la base de datos, busca al usuario y si las cosas salen bien, retorna estas cosas. ¿Listo? Entonces, para hacerlo lo más sencillo posible, yo en vez de cruzar la base de datos por el momento para evitar confundirnos y agregar como un punto de complejidad, lo que voy a hacer es que lo voy a autenticar de la manera más estúpida posible, que es utilizando una variable de entorno. Muy parecido a lo que estábamos haciendo con React en la clase pasada, que era que en vez de tener una variable, una base de datos, estamos guardando todo en memoria. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a guardar acá, le voy a decir como users map y voy a crear un new map, que es una nueva estructura de datos que sencillamente le permite a uno crear hashes. Dentro de ese users map voy a crear un nuevo usuario y voy a decir que vamos a crear ese nuevo usuario que se llama John y ese usuario John va a tener un ID que es John, un username que es John y un password que es guess what, John. ¿Listo? Y sencillamente lo único que le voy a decir es que vamos a hacerle aquí a que me grabe en el usuario de John, que me grabe a John. Entonces básicamente lo único que hice ahí fue un hash para que cuando yo le diga que si John existe, sencillamente lo busco en el users map. ¿Está claro eso que hice hasta ahí? ¿Sí? Muevan cabeza, duerman solamente un ojo si está claro. ¿Sí? ¿No? ¿Entusiasmo? ¿Alguien movió la cabeza? Entonces sigo. Entonces, básicamente, en vez de hacer esto, lo que yo le voy a decir es que le voy a preguntar, en este coso, ¿usted ya tiene el usuario que le están pasando acá? Si ya lo tiene, entonces lo siguiente que tenemos que hacer, ¿sí? Sencillamente, si esta vaina no lo tiene, entonces ahí es donde tenemos que decir que el usuario no apareció. Entonces, sencillamente ahí es donde retornamos esto, que quiere decir que el usuario no apareció. ¿Listo?
Y si el usuario sí apareció, entonces ya lo que tengo que revisar es que si el usuario existe. Si el usuario tiene la misma contraseña que le habíamos metido, y si no tiene la misma contraseña, entonces lo que hacemos es que retornamos el usuario, el user. ¿Y de dónde sacamos ese usuario? Sencillamente el user lo sacamos de decir users map y hacemos una búsqueda del username. ¿Listo? Return, y comentemos todo esto. ¿Hay alguna pregunta de eso que dice ahí? Pregunten en audio, porfa. Console log, ¿qué? ¿Qué hubo? En el console.log, cuando en el username y el password, se supone que eso es lo que uno escribe para autenticarse. Sí, eso es lo que nos va a llegar desde el front. Aquí no nos va a llegar. Desde el front nos va a llegar el usuario y la contraseña. ¿Listo? Ok. User not found. ¿Listo? Hasta ahí está claro. Entonces es muy fácil. Yo tengo un diccionario que contiene los usuarios. Entonces es la base de datos más básica que puedo tener. Lo único que estoy diciendo es, ¿el usuario existe? Si el usuario existe, le digo, devuélvame el usuario y reviso la contraseña. Si la contraseña no es la que me pasaron, entonces voy a devolver el callback, devolviéndole null y falso. Si ustedes devuelven eso, entonces en el callback él ya va a saber que la contraseña está equivocada. En este tutorial no vamos a ver cómo validar eso, entonces eso se los dejo a ustedes, pero pues básicamente ahí está eso y estoy colocando estos console logs para que sepamos. Si la contraseña no está equivocada, quiere decir que sí era el usuario, entonces devuelvo el usuario. Y si no encontró el usuario, entonces sencillamente fue que el usuario no apareció y entonces devuelvo nulo y falso. ¿Listo? Fíjense que acá hay una cosa que me molesta y es que estoy devolviendo falso para ambos, entonces sería bueno devolver cosas diferentes para yo poderle decir al usuario que una cosa es que el usuario no apareció y otra cosa es que el usuario tiene la contraseña equivocada. Ahora, eso puede ser un hueco de seguridad porque básicamente ahí ya le estamos revelando al atacante que ese usuario ya existe en la base de datos. ¿Listo? Entonces, por eso la mayoría de los sitios dicen o el usuario no existe o la contraseña está equivocada. Preguntas. ¿Sigo? Chat. Sí, ok. ¿Se ve un callback? Sí, muchas gracias. Cayó, escribí mal. Bien, entonces, continuemos entonces copiando esto. Entonces, lo siguiente que continúa acá, para no decir lo siguiente que sigue, es sencillamente la cosa que serializa y deserializa. Esto nos va a servir a nosotros para guardar las cosas dentro del usuario de la sesión. Y fíjense que lo único que está haciendo es que está serializar el usuario, va a devolver el user ID. En realidad yo podría devolver, por ejemplo, todo el usuario si quiero. Entonces puedo devolver algo así como esto. No me enteréis que D3. JSON Stringify. Entonces puedo convertir el usuario en una cadena de JSON, ¿sí? Y en el otro que está acá, que es sencillamente buscarlo, aquí estaría buscándolo en la base de datos, aquí volvemos, hacemos otra vez lo mismo. Yo puedo preguntar en mi users map que si ese usuario está. Fíjense que ahí lo está haciendo por ID, pero yo sencillamente lo voy a hacer es por el usuario. Me pregunto si al haber hecho así, voy a necesitar pasarlo aquí como user. Vamos a ver ahorita si falla. Entonces, sencillamente si el usuario está, entonces lo que voy a devolver es otra vez el usuario. ¿Listo? Ay, chun. Y ese usuario lo saco sencillamente de mi mapa, chan, y saco el ID. ¿Listo? Entonces, si el usuario está, lo devuelvo así. Y si no está, entonces tengo que devolver, es como un error. Entonces, sencillamente lo que voy a devolver acá es en mi callback un new error user not found. ¿Listo? ¿Está claro lo que dice ahí? Entonces, ¿qué hacen estos dos? Estos lo que hacen es que serializan y deserializan para yo poder guardar el usuario dentro de la sesión. A mí me late que esto que está acá, entonces voy a cambiarlo de una vez. User.username. Vamos a ver si es por ese lado. Y es probable que como aquí estoy utilizando JSON Stringify, entonces es probable que a mí me toque coger acá y me toque decirle
que el user es igual a json.parse, ¿es que hace uno? Esto. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sigo? ¿No? Yo ¿Qué tengo hubo? una, John. O sea, como en palabritas, ¿qué significa serializar y deserializar unos? Serializar y deserializar es que usted tiene una estructura de datos y esa estructura de datos la tiene que convertir en una cadena para poderla guardar en la sesión. Porque en la sesión usted no puede guardar objetos, en teoría. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo con esto es que estoy convirtiendo el usuario en una cadena y después lo estoy desconvirtiendo. Entre otras cosas, ¿saben qué? Si yo estoy guardando el usuario completo, pero entonces claro. Listo. Entonces, espere, yo me devuelvo un poquito. Ya sé por qué esto tiene Y sentido. yo Kio, una dime, pregunta. dímelo. También, pues, para explicar de nuevo eso, es que no me quedó claro esa partecita donde haces el parse, o sea, y lo estás convirtiendo. Ahí te llegó un JSON y lo estás desconvirtiendo del JSON. Sí. Espérate, verás. Entonces, Ok, voy a volver a borrar pero todo esto y lo voy a se volver a escribir llama... para que quede más eh, claro. Mientras listo, yo te gracias. escribo, Valentina, no, ahí lo que Entonces, hace el parse es recibir un string como en formato JSON, de alguna manera, y lo convierte a un JSON real, ¿sí? A entonces lo que ellos lo que hace el llaman parse string. es que viene de una cadena y lo convierte en objeto. Lo que hace Stringify es que va del objeto y lo convierte en cadena. ¿Listo? Entonces, aquí lo que voy a hacer, entonces, una vez más desde cero, entonces, sencillamente aquí el usuario tiene un ID, yo sencillamente lo que lo voy a guardar dentro, cuando lo voy a serializar, lo único que va a guardar es el usuario, el nombre de usuario. Ya no voy a guardar el objeto completo. La razón por la que me eché para atrás es que me parece mejor no guardar el usuario completo, porque si guardamos el usuario completo, la contraseña va a quedar guardada dentro de la sesión y un atacante podría robarse eso. ¿Listo? Y no queremos que eso pase. Entonces, sencillamente voy a mandar el usuario. Si yo mando solamente el nombre del usuario, entonces aquí debería de llegarme el nombre del usuario. Y entonces lo único que tengo que hacer acá en deserializar es que cojo ese nombre de usuario. Entonces reviso a ver si en mi mapa ya está ese nombre de usuario, username, y si ese usuario está, entonces lo que devuelvo en el callback es un nulo y el usuario, que sería usersmap.getUsername. ¿Listo? Y si no encontró el usuario, entonces lo que vamos a devolver es un nuevo error que diga user not found. User serialize para que quede como más claro. Ahora sí está claro lo que hice ahí. Lo que hacen estas dos funciones es que guardan el usuario, lo guardan en la sesión, ¿sí? Me imagino que será como un cookie, y de esa manera permite que si yo vuelvo y actualizo la página, el usuario siga estando ahí. Y el deserializar lo que hace es que saca el usuario de la sesión, que yo lo único que estoy guardando es el username, lo busca directamente en mi arreglo, y si está, entonces lo devuelve. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Yo no entiendo bien lo de la sesión, o sea, eso está guardado en el browser y el Sí. browser va a llamar esa función Sí. de serial. ¿Cómo? No tengo ni idea. Passport se encarga de eso por ti. Y esto es fundamental para hacerlo funcionar con React. ¿Listo? Ok. Pero sí, básicamente, la forma en que yo creo que el browser lo hace es guardando eso como en una cookie. Y entonces, sencillamente, dentro de esa cookie me quedó el username y entonces ya después de eso yo ya la puedo sacar. ¿Está claro? ¿Sigo? ¿Sí? Ok, como no hay más preguntas, entonces sigo. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es hacer las cosas que combinan. ¿Y qué más preguntas están haciendo por acá? Sí, tengo que tener cuidado de dónde voy a estar mandando eso. Entonces, fíjense que todo esto dentro del ejemplo está antes, entonces por ese lado no hay problema. Pero lo otro que yo voy a tener también son estos que están acá. Entonces, también tengo que inicializar el passport y tengo que garantizar que estos estén. Entonces, voy a mirar dentro del, aquí en el app. Si ustedes van y miran, vamos a ponerlo aquí por un momentico para comparar. Morgan creo que ya estaba instalado en alguna parte. Acá estaba Morgan, estaba el logger. Entonces, si el logger estaba corriendo, entonces este no lo necesito.
El body parser no lo tengo, entonces lo voy a dejar, aunque pues por aquí estaba entonces por ese lado está bien. Y fíjense que entre otras cosas está incluyendo dos módulos, este body parser y este express session. Entonces esos dos los tengo que incorporar, entonces le voy a decir que nos añada el body parser y el express session. ¿Listo? Entonces, sencillamente estas son las cosas que van a ayudarnos a que las cosas queden configuradas allá. Esto que está acá es muy importante. John loves me. Que coloquen un secreto diferente que es el que se utiliza para guardar las cosas. Y entonces, ya que me di cuenta que todo esté completo, entonces voy a mandar directamente esto al de la configuración y lo voy a colocar por acá al final. ¿Listo? Entonces, incluso que son los de inicializar, los voy a colocar también acá. Aquí hay un problema y es que necesitaría el app. Entonces me jodí. Entonces, pues bueno, me tocó ponerlo. ¿Alguien sabe cómo puedo obtener el app desde acá? Podría recibir acá como configure passport, una función. Configure passport y sencillamente esto recibe mi app. Chan. Y es igual a esto y sencillamente acá entonces coloco esta vaina que haga la configuración y dentro de entonces, no de ese no, de este que está acá le voy a decir como configure passport con el app. Chan. Entonces sencillamente aquí lo que tengo que decirle es que este configure passport va a venir de acá y para asegurar eso entonces tengo que asegurarme que esto lo exporte. Entonces module.export configure passport. ¿Alguna pregunta? Lo hacen al revés, ok, gracias, listo. Continuando, entonces fíjense que ya tengo esta función, la estoy exportando, ya estoy agregando esas cosas. Lo único que me hace falta ahora es agregar las rutas. Entonces voy a crear estas rutas que están acá. Coloquemos estas y las voy a colocar dentro de un archivo de routes. Entre otras cosas, borremos Ay, no, ya lo he borrado. Coloquémoslo acá, chan. Y le vamos a decir como passport routes. Passport routes. Y miremos dentro de hagámoslo a este mismo estilo. Chan, guardemos Y aquí en el passport routes, entonces nos aseguramos que tengamos esto. Cambiemos estos app, sencillamente entonces van a ser router, chan. Y también entonces me hace falta incluir passport, que se lo tengo por acá, chan. Y me hace falta incluir express, que se lo tengo por acá. Fíjense que entre estas cosas, una de las vainas es que aquí hay una ruta para la raíz. Vamos a copiar esta de acá y la vamos a dejar en el index, que es esta que está acá. Y reemplazamos esta y le vamos a decir que renderice esto. ¿Está claro lo que hice? Básicamente, si miramos las otras rutas, yo estoy definiendo rutas para el login con get y con post. Tengo una ruta para el logout y tengo una ruta para dar el profile. ¿Listo? Estas cosas están utilizando unos templates que son los que, si ustedes van y miran, por ejemplo, acá está haciendo el home. Y para eso, entonces, tenemos unos archivos que son los que me voy a bajar desde acá. Entonces, me voy a venir aquí a los views y para agilizar, entonces, sencillamente voy a guardar esto dentro de desktop, la segunda. Aquí está mi carpeta views. Y entonces ahí voy a guardar el home. Voy a guardar el login. Y voy a guardar el profile. ¿Listo?
Habiendo hecho esto, nos damos las bendiciones. Todo el mundo cruce los dedos y pongamos a correr esto en el 3001. ¿Listo? Porque debería estar corriendo por acá. Solamente para asegurarnos de que está funcionando bien, le voy a decir que esto esté dentro de la carpeta public para que me deje mostrar el otro. Entonces, fíjense que ahora me está mandando la ruta de la raíz. Yo le puedo decir login. Me salió un error. Not found error. Ah, bueno, me faltó incluir las rutas del passport. Entonces, passport router. Y aquí entonces voy a decir passport routes.js. Passport routes chan. Y sencillamente aquí le voy a decir que en la misma cosa y utilice el passport routes. Chun. Funcionemos. Ahí esto se cayó. Esta vaina está muerta. Está el front. Aquí está el back. No, pero este es el del coso. Ahí me está sacando un error porque no encontró el módulo. No lo veo. ¿Cuál módulo? ¿Me escuchan? Sí. Es que puso passport, o sea, el nombre del archivo tiene 3 S, entonces, importando con otro nombre. ¿Cuál? En App.js, o sea, ¿sí? Const passport routes es passport con 3 S. Ah, listo. Es que mis passports son más chéveres porque son passport. ¿Listo? Gracias. Chan. Y todavía me está sacando un module not found. Aquí ya encontró este. Connect Ensure Login. Por ahí en alguna parte creo que también incluimos este. Entonces asegurémonos que está instalado también. Agregamos este. El NodeMon debería estar reiniciando esto. Router use requires a middleware, pero obtuvo Chan en la línea 45. ¿Cuál será la línea 45? Me faltó un pequeño detalle y es que tengo que exportar el router. Entonces acá, module.exports y el router. Chan. Ahora sí. ¿Listo? Entonces ya tenemos el login. ¡Au! Mis rodillas. Y ¿se acuerdan que tenemos el usuario John? John. Y entonces venimos acá, muéstrame que esto esté corriendo. Y si yo le digo submit, entonces ahí lo recibe. Dice que encontró el usuario y entonces ya me logué. Y no escucho aplausos ni nada. Entonces, primera parte, ahí ya funcionó Passport. Hay un pequeño problema y es que la contraseña está completamente plana. Entonces ahora vamos a ir a encriptarla utilizando Bcrypt. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Profe, ¿nos puede volver a mostrar la conexión que hizo como en la parte en la que creó como el middleware y lo configuró con el passport? O sea, esa parte se me hizo un poquito confusa. ¿Y cuánto me da? No sé. Una gracias, aunque sea. Bueno, está bien. Entonces, fíjense que aquí está mi passport routes, ¿sí? Y aquí está el archivo básico, el de la raíz. Entonces, aquí importé el passport routes y aquí estoy importando el passport routes. El error que tenía era que no estaba exportando este. ¿Esa es la pregunta que me estabas haciendo? No. En la parte en la que tú configuras el passport, profe, en el configure passport, arriba, en el otro ¿Este? archivo. Sí, ese. Bueno, no entendí cómo pues le pusiste app use o algo así para que este se utilice como dentro de passport. Ah, listo. O sea, la Entonces, conexión. fíjate que yo aquí hice el require. ¿Listo? Como hice el require, en el momento en que haces el require, estas líneas se ejecutan automáticamente. ¿Listo? Todas las que están aquí arriba.
Y después cuando aquí abajo le digo Configure Passport y le paso el app, que es la aplicación, que es esta función que estoy retornando acá, entonces ya me hace estas últimas que eran las que me hacían falta. ¿Está claro? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no podemos poner eso en el app? O sea, ¿por qué Porque se lo ve muy tiene que feo. hacer desde... Ah, Porque se ve muy feo y que se va. No, en serio es porque se ve muy feo. Es para organizar un poquito. Es porque si aquí colocas esto y después colocas Mongo, imagínate cómo empieza a crecer el app. Mientras que si lo separas en módulos, queda más bonito y te obtienes tu trabajo cuando vayas y hagas la prueba de... Exacto, modularizar. ¿Cómo es? Alto acoplamiento y baja cohesión y no sé qué estupideces. O baja cohesión y alto acoplamiento. No, al revés, una de esas. La idea es esa. ¿Está claro? ¿Sigo? ¿Usamos bcrypt o nos vamos directamente con React? Ahora, fíjense que lo que yo estoy haciendo acá, lo estoy haciendo con el machetazo de utilizar esto. Pero si ustedes quieren hacer funcionar eso con la base de datos, es tan fácil como cambiar esto que está acá, está autenticando con esa estructura. Es cuestión de cambiarlo utilizando funciones de la base de datos. Y ya. Fíjense que cuando yo llego y le digo acá que se autentique, si ustedes miran acá los llamados que realizó en el back, fíjense que hizo strategy y me dijo el usuario es John John. Entonces todos por favor no me vayan a robar la contraseña. Aquí me sacó esto, ¿listo? Y después dijo found user, que fue este, y ahí devolvió el usuario. Y ahí ya está serializado. Lo chévere de esto es que como ya está serializado, si yo le digo acá actualizar, fíjense que él ya quedó con el usuario. Y a menos de que yo reinicie la base de datos, no me hace falta hacer nada de eso. ¿Listo? ¿Les muestro cómo hacer bcrypt o les muestro cómo crear nuevos usuarios? O vamos directamente. Sí, la idea sería que con Mongo Utils hacemos eso. Nos vamos directamente para React. Listo, de una. Entonces, para hacer entre otras cosas, para hacer el register, lo único que tendrían que hacer es acá crear una nueva ruta que reciba las cosas y que se asegure de ir a modificar, y ahí en realidad sí me voy a complicar un poquito la vida, porque me tocaría ir a modificar esta variable que no la tengo allá. ¿Listo? Entonces, menos mal me dijeron que no, para no enredarme la vida. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacerlo de React. Entonces, lo primero que necesitamos para hacer React es volvamos aquí al app y entonces volvemos a colocar que esto va a ir con el front build. ¿Listo? Fíjense que todo lo que hemos estado haciendo acá, lo hemos estado haciendo con el puerto 3001. Es decir, hemos estado trabajando solamente con el back. Ahora, nos vamos a salir del 3001 y vamos a volvernos al 3000. ¿Listo? Que es el del front. ¿Listo? Entonces, volvámonos por acá, volvemos a correr esto. Aquí ya tengo mi aplicación. Lo primero que voy a necesitar es que React me presente los formularios que yo tenía para esto. Entonces, directamente vamos a abrir acá el login.ejs y aquí vamos a abrir el app.js, que es el que está. Entre otras cosas, estoy abriendo dentro de front, en source, estoy abriendo el app. ¿Listo? Y entonces dentro de ese, fíjense que yo tengo acá estas cosas, entonces acá voy a colocar este formulario. ¿Listo? Cuando coloco este formulario, entonces si ustedes van y miran, aquí ya me aparece un formulario para hacer esa validación. La idea sería pues que lo coloquemos obviamente con cositas de Bootstrap para que quede más bonito. Pero entonces aquí sencillamente lo que voy a decirles es que le haga un post a esta cosa, va a ser el login, y eso debería de llegarme al backend. ¿Listo? Entonces yo sencillamente puedo venir acá y miremos a ver qué pasa si yo le digo John, y le digo esto y me dice cannot post a login. ¿Listo? Tengamos aquí corriendo ¿dónde está? Este es el back. Sí, listo. Está corriendo sí. Entonces, ¿será que yo necesito, ¿cuál es el back? Voy a reiniciar el front por aquello del cambio del proxy, porque creo que en ese momento ya debería de estar redireccionando. Voy a pasar acá y voy a decirle otra vez que me mande John. Ahí está. Entonces, fíjense que ahí ya recibió y ahí ya autenticó el usuario. ¿Listo? El problema es que acá
Y eso era una de las preguntas y eso fue una de las razones por las que Camilo preguntaba el semestre pasado. Aquí hay una complicación y es que, ¿se acuerdan? O sea, si ustedes van y miran dentro de este código, cuando ustedes van y miran el login, en el front, en el back, perdón, si ustedes van y miran este home, fíjense que como yo estoy haciendo server-side rendering, yo puedo recibir este usuario. ¿Alguien me dice de dónde llega ese usuario? Si esto es haciendo server-side rendering, ¿de dónde llega ese usuario? ¿Alguien sabe? Vean, acá está la respuesta. En el back, yo tengo una ruta, acá que es la ruta de la raíz, y yo le estoy diciendo, cuando usted se conecte a la raíz, usted me renderiza el template home y le vamos a pasar esta variable. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí el request user y ese request user se lo estoy pasando acá y desde acá ya lo puedo acceder. Ahora, ¿qué pasa si yo acá llego y trato de decirle que me muestre, por ejemplo, que si el usuario, que si tengo un usuario? Que si no tengo un usuario, entonces que me muestre este formulario. Entre otras cosas, ese formulario se ve muy feo así. De nuevo, también para organizar y que quede como más modularizadito. Vamos a quitar esto que está acá y le vamos a colocar un login y vamos a mandar esto por acá. Vamos a crear un nuevo componente para eso. Vamos a ir aquí al front, en el components, vamos a crear un nuevo archivo y sencillamente lo vamos a llamar login.js. Vamos a inicializar un componente básico y dentro de esta joda vamos a colocar este form y ya. Listo, comentemos esto porque no lo estamos usando por el momento para que no empiece a quejarse y sencillamente desde acá duplicamos esto y lo volvemos a importar. Login. Chan. ¿Listo? Entonces, miremos a ver que no me haya tirado nada. Entonces, ahí todavía está corriendo esto. ¿Listo? Entonces, si miramos aquí en el app, yo tengo aquí este coso de login. Yo quisiera hacer una cosa como esta. Yo quisiera hacer que si no tengo usuario, entonces muestre el login. Y si sí tengo usuario, entonces diga welcome. Y entonces que me diga aquí user.username. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde rayos saco este usuario? Si yo llego y me coloco acá, aquí me está diciendo el usuario no está definido. ¿Cómo hago yo para pasarle desde el back ese usuario al front? Teniendo en cuenta que yo aquí en el back en ningún momento le estoy renderizando el front. ¿Listo? Entonces, la manera en la que yo voy a hacer eso es que ese usuario, primero, lo voy a crear acá, lo voy a sacar del backend con un fetch. Entonces, en realidad, yo quisiera hacer una cosa como esta. Le voy a hacer un fetch a un método, a un endpoint que se llama getUser. Ese fetch lo único que va a hacer es que revisa esta cosa. Esto debería de llegar en JSON. Si no llega, entonces ahí ya deberíamos de hacer algo. Y si llega user, entonces le decimos que él haga, que establezca un usuario y que coloque el que me pasen por acá. ¿Listo? Como tal, eso quiere decir que necesito crearme un nuevo usuario, chan, y entonces lo coloco acá y sencillamente va a hacer esto. Ahora, aquí tengo un pequeño problema, ¿listo? Entonces mi usuario inicial va a ser un usuario vacío. Aquí tengo un problema y es que acuérdense que este app se va a llamar cada vez que yo renderizo, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, cada vez que actualice la página, él va a volver a renderizar. Él va a cambiar el usuario, lo cual va a hacer que se re-renderice y voy a entrar en un ciclo infinito. Entonces, en realidad, yo no puedo hacer ese fecha ahí. ¿Está claro eso para todo el mundo? ¿Sigo? ¿O les explico más eso? ¿Sigo? Eso, un dedo arriba. Entonces, recuerden que este método que está acá, este app, ¿sí? Este app está llamándose, ¿sí? Cada vez que yo renderizo el componente app. Entonces, si yo coloco este fecha acá, cada vez que se actualice ese app, es decir, cada vez que cambie el estado, por ejemplo, si cambia la pregunta, él va a volver a pedir el usuario. Yo solamente quiero pedir eso una vez. Para hacer eso, entonces vamos a utilizar un hook diferente que se llama useEffect. Este tipo de cosas
y otras cosas en donde yo necesito tener un componente y que ya esté renderizado y hacer algo, o necesito hacer algo, un API call y que solamente se haga una vez, lo hago con cosas como useEffect. ¿Está claro? Entonces, lo que voy a hacer es que la forma en que utilizo el useEffect es que el useEffect va a tener un callback. Como tiene un callback, entonces recibe una función, que es esta que está acá. Chan, expandamos esta joda. Y lo que voy a hacer yo es que cuando el efecto, lo que va a hacer es, en efecto, es llamar este fetch. Y solamente se va a llamar se va a llamar una vez por sesión. Si cambia el usuario o ya, sencillamente por ese lado. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, en vez, esto solamente se va a llamar una vez y después de que ya establezca eso, ya no se va a llamar más veces. ¿Listo? Entonces, si yo hago eso, ya eso me va a estar... ¿Qué llama ese useEffect y cómo sabe? ¿Cómo, perdón? O sea, ¿cuándo se llama esa función useEffect? ¿Puedes repetir Para los eso, que por favor? trabajaban en componentes en React con clases, esto era lo que se hacía cuando uno hacía un component did mount o también cuando uno hacía un component will update. Entonces, esto se va a llamar solamente, si yo solamente quiero que se llame una vez al inicio, entonces lo llamo de esta manera. Y si quieren entender esto, lo mejor que les recomiendo yo es que vean el video de presentación que les mandé de React, en donde explican eso muy bien. Básicamente lo que ustedes le pasen acá está diciendo, si esa variable cambia, entonces volvemos a mandar esto. ¿Listo? Por el momento entonces lo voy a dejar solamente así. Y coloquémosle acá una cosa que diga como get user. ¿Listo? Pero entonces sí, solamente se va a llamar una vez. ¿Sí responde eso a tu pregunta? Sí. Gracias. Entonces, básicamente lo que ustedes van a ver acá es que él está haciendo aquí un get user y está saliendo un error. Y es porque ese get user todavía no lo he creado en el back. Entonces, como voy a crearlo en el back, díganme en dónde tengo que crear ese get user. Este get user, ¿dónde lo tengo que crear? Díganme en el chat, por favor. Uy, qué montón de chats. En los routes. Muy bien. Pero no necesariamente de Passport. En realidad, aunque pues sí tendría como sentido que sea como los de Passport porque está relacionado con eso, entonces creémoslo por acá. Y sencillamente fíjense que aquí había una cosa bien bonita y es que cuando ustedes miraban si uno establece lo de la serialización y todas esas cosas, en Express ya va a existir una variable cada vez que el usuario ya esté autenticado, va a existir una variable dentro del request user. Entonces acá yo lo único que le tengo que decir es que voy a crear una nueva ruta que se llama getUser y dentro de eso voy a recibir el request, el response y lo único que voy a hacer es retornar el response.json y ahí lo que voy a hacer es que voy a mandar el rec user y si no hay un rec user sencillamente mando nulo. ¿Está claro eso? Si no hay un rec user entonces mando nulo. Y la forma en que yo pruebo esto, pilas, y esto es lo que tienen que tener clarísimo en su cabeza. Si yo quiero probar el get user y le digo acá esto, no funciona. ¿Alguien me puede decir por qué no funcionó? ¿Por qué cuando le Porque dije eso local? estaba en el useEffect. No. No es porque, es porque está en el front. Es porque está en el front. Si ustedes quieren probar el get user, lo tienen que probar en el back. ¿Listo? Entonces, ahí estoy probando y fíjense que ya tengo el nulo. ¿Está claro? Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí un machetacito, un momentico, y es que hagamos una cosa, y es que para yo poder seguir haciendo pruebas, voy a mandarle que esto tenga una ruta test, de tal manera que yo pueda ver el template del back y yo pueda probar esto. ¿Listo? Entonces le digo aquí esto, digámosle que haga el login, chan, y ahí sencillamente se loguea, y después de que ya se loguea, ahí ya debería estar el usuario en la sesión, y entonces fíjense que retornó. Si ven como es de bonito lo bonito, y no noto a nadie bailando, ni nada. ¿No? Gracias, eso, muy bien. Menéalo, menéalo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que dice ahí? Entonces, si eso está funcionando bien, entonces cuando yo llegue y me conecte acá, fíjense que ya quedó conectado. ¿Listo?
Yo no entiendo cómo desde el back, cuando lo probaste ahorita, te salió, o sea, lo que estaba en el front. Y luego la función get user bien. Listo. Entonces, la primera cosa que vamos a entender es esto. Entonces, desde el back, entonces localhost 3001, nos metemos a get user y esto me está retornando que el usuario autenticado en este momento es John. ¿Listo? Si yo llego acá y le digo que me haga un logout, entonces él se desautentica. Fíjense que me está mandando directamente al login y es porque yo tengo estos redirects acá. ¿Listo? Entonces, pero en este momento ya me desautentiqué. Y la forma de ver eso es porque cuando le digo get user me manda null. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces, ¿qué hace get user? Get user es un data endpoint que retorna una cosa muy sencilla. Él llega y revisa la variable req_user, que es la variable de sesión. Si esa variable está establecida, la devuelve en un JSON y si no está establecida, retorna null. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, sí. Desde React, ¿cómo haces tú para conectarte a un data endpoint o desde el front? ¿Se acuerdan en Ajax? ¿Cómo hacían ustedes en Ajax para conectarse al back a un data endpoint? Con un fetch. Con un fetch. Entonces, la forma en la que nosotros hacemos eso en React es en vez de hacerlo directamente con el fetch, porque no lo puedo colocar dentro del render, que es la función como tal que está acá, directamente no lo puedo colocar ahí. Como no lo puedo colocar ahí, entonces lo que hago es que lo coloco con un efecto. ¿Qué hacen los efectos? Hace que esta función se va a llamar cada vez que las variables de las que él depende, que si no estoy mal es questions y el user, si esas variables cambian, entonces él vuelve a hacer esa petición. ¿Está claro? Ok, sí. Listo. Entonces, o la otra forma, esto es una de las cosas que era un poquito más entendible en componentes, porque había una cosa muy bonita en los componentes que se llamaba el ciclo de vida de los componentes. Y es que un componente, tú lo renderizas y después de que él retorna eso, él ya lo muestra en pantalla y después de que lo muestra en pantalla, ahí es donde se llama el efecto. ¿Está claro eso? Entonces, ahí estamos llamando a esto. Entonces, lo que está ocurriendo es que si yo me devuelvo para acá, me devuelvo para el front, aquí hice esto, acá fíjate que él me hizo un get user. Entonces, fíjate, yo vuelvo y lo corro y aquí vuelve y me hace un get user. Cuando él llega y me hace un get user, él lo recibe acá. ¿Sí? Fíjense que recibe el get user y está retornando 304. Me extraña porque está retornando eso. Me imagino que es porque estamos retornando el nulo. Entonces, cuando él retorna eso, en el app lo recibe acá y él llega y establece la variable de entorno setUser con ese valor, con el valor que recibió. Como recibió nulo, entonces lo coloca en nulo. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Profe, una pregunta, si usted ¿Qué? cambia algo, digamos, si vota, No te si escucho. vota, ¿Cómo? ¿ya? ¿Ahí se me oye? Hágale, ya subí el volumen. Ok, si por ejemplo ahí, profe, usted vota en la interfaz, ¿eso se vuelve a llamar? Si voto en la interfaz, ¿qué? Si por ejemplo hace un voto en la página. en el Ah, sitio. buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y para eso es probable, sí, fíjate que ahí lo volvió a llamar. Entonces, dependiendo de si tú quieres que eso esté ocurriendo o no, entonces es donde llegas y le colocas de qué va a depender esta cosa. Entonces aquí le podemos decir que dependa solamente del user. Y vamos a ver si eso cambia lo que yo quería. Acá lo llamó una vez. Acá voy a hacer un voto y fíjate que ahí ya no lo llamó. ¿Listo? Entonces solamente hace la autenticación cuando ya lo llamó una vez. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora viene la parte más maluca y es, pero bueno, venga, yo hago una pausa un segundo. ¿Ya está claro hasta este momento o alguien más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta. Por Es favor. que ahorita en el ejemplo que pusiste, le pusiste el puerto 3001 para que el get user, Sí, para probarlo. para probar que sí lo esté, o sea, que sí lo Devolviendo. esté. Ajá. Pero si tú no lo llamas, o sea, ya está haciendo como esa conexión solita. Lo que O pasa sea, es que, lo que pasa es que aquí yo hice este llamado solamente como para comprobar que el data endpoint está funcionando correctamente.
¿Listo? Ok. Pero ese data endpoint lo está llamando React con esta línea. Entonces él solito lo está llamando con esta línea. Y él sabe encontrarlo con ese proxy que pusiste, sabe encontrarlo en el back. Exactamente. Esa es la clave. Esa es la clave. Si tú llegas acá y comentas esta línea, si tú llegas y le quitas esta línea, si le quitamos esto, que probablemente con eso me toca reiniciar el front, este es el back, me toca reiniciar el front como para que falle efectivamente. Y yo llego y le digo acá, Ok. y yo llego y le digo acá que mande esto, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acuérdense que la forma en que lo comprobamos ahorita es, aquí está vacío, ¿cierto? Entonces le voy a decir que me mande a test para mandarme a login. Ahí estamos en el back, ¿listo? Con las templates de EJS. Esto es solamente de pruebas. Me voy a autenticar para asegurarme que la variable de sesión se establezca. Y fíjense que cuando hago esto, fíjense que ahí no me está mandando el usuario. ¿Sí ven? Incluso si yo llego y me mando acá en este, fíjense que ahí me está diciendo, acá me está sacando un error. Ok, listo. O sea, no está encontrando dónde sacar eso. Porque él está haciendo el fetch, y la forma en que pueden diagnosticar esto es que si se meten aquí en el network, él está haciendo el fetch de esto y, ay, pero mira, pero sí, es que eso es lo peor de todo. Está retornando como si efectivamente funcionara, pero lo que está retornando el fetch es un HTML, que es el mismo HTML de la página de React. ¿Listo? Okay. Entonces, porque React, en este momento React... Como lo detecta. Sí, si uno le coloca aquí en React /John, él te retorna siempre lo mismo. ¿Listo? Por eso es que está retornando el coso. Entonces, cuando ya le colocas el proxy acá, es que él sabe que las URLs que no encuentre, él las manda las URLs que no encuentre por Ajax. ¿Listo? Las URLs que no encuentre por Ajax, las manda para el back. ¿Listo? Listo, perfecto. Gracias, John. Una pregunta. ¿Qué hubo? Eso funciona con el package.json, pero cuando usted lo transpila con Babel o algo así, ¿qué? O sea, ¿eso también sigue funcionando? Sí, eso es lo más bonito de eso. Y ustedes no saben el tiempo que me costó encontrar eso. Y es una hermosura porque de esa manera tú puedes hacer el desarrollo de las dos maneras. Puedes hacer el yarn start en el front y tener el front corriendo, el back corriendo y todo nice. Antes de hacer el despliegue a Heroku o lo que sea que vas a utilizar, si vas a utilizar, me pregunto, ahora sí, con el compañero que está chicaneando ahorita lo de Netify y no sé qué jodas, si eso también le manejaría las dos cosas. Porfa, revisa si te va a manejar todo eso y nos cuentas, porque si de pronto es mejor que Heroku y no vale nada, valdría la pena de explicarlo en clase para que los demás también podamos chicanearle a los demás y seamos famosos en las fiestas. ¿Listo? Entonces, la clave es esa. La clave es que este proxy hace eso y cuando ya, antes de hacer el despliegue de Heroku, nosotros hacemos el yarn build y en el yarn build él igual va a funcionar porque en ese caso, ahí cuando ya haga el fetch, ahí sí va a estar en el mismo servidor. ¿Sí me va a entender? Porque cuando ya haga el yarn build, eso ya va a estar en estático. Cuando él haga la petición, él ya no va a estar corriendo en el 3000, sino que va a estar corriendo en el 3001. ¿Está claro? Es lo más de bonito. Pero eso tiene más piezas móviles que un armotodo. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Si no entendieron ese chiste es porque están muy chiquitos. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, entonces fíjense que cuando ya vamos a probar acá, prepárese todo el mundo para aplaudir, no funciona esta mierda. ¡Hey! Funcionó. ¿Por qué funcionó? Esa no me hubiera esperado que funcionara. Esa sí, beats me. Porque precisamente eso es una de las cosas. Y solamente lo necesitamos hacer por el otro lado. En realidad, fíjense lo que ocurrió ahí. Pero miren acá esto. Entonces, en realidad, como que solamente ¿Qué fue lo que cambiaste? O sea, porque no debería funcionar. Porque lo que ocurre es lo siguiente, y eso era precisamente lo que iba a explicar a continuación. Antes de eso, yo arreglo esto, que este coso me molesta.
me toca decirle que solamente lo corro una vez cuando el componente se renderice. Solamente una vez, a la primera vez que se renderice, porque fíjense que de lo contrario está corriendo, el getUser quedó en un ciclo infinito. Entonces yo voy a conectarme acá estamos en el back, yo le digo John y John, él llega y se conecta, hace el login y aquí hace el getUser. Cuando ustedes hacen el login, ¿sí? Si ustedes van y miran dentro de las rutas, que un montón de archivos, cerremos todo eso. Si ustedes miran aquí el passport routes con triple S, entonces fíjense que aquí hay una redirección que hace esto. Esta era la que no debía haber funcionado. En realidad, supuestamente uno lo que debería tener que hacer acá, que fue lo que hicimos el semestre pasado, probablemente solamente sea necesario Ah, ya sé qué tengo que hacer para que esto se dañe. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Ah, sí, seguramente con eso se daña. Entonces, vamos a hacer aquí un cambio. Ay, pero qué raro. Cambio, cha-cha-chan. Ahí cambió el hijo de madre. Venimos por acá. No, ni siquiera. También funciona. Pero bueno, la razón por la que yo esperaría que fallara es que él llega y hace aquí una redirección a la raíz. De pronto la razón por la que no está fallando es porque yo quité la raíz de acá. Pero lo que está ocurriendo es, o sea, el orden de las cosas es el siguiente. Cuando uno llega y se conecta, en este momento nos estamos conectando al front. El front renderiza React. Yo llego y React muestra todo esto. Él llega y coloca esto. Si no hay usuario, entonces muestra esta joda. Entre otras cosas, me pregunto si esto funcionaría. Logout, para asegurarme que tengamos todo y que antes de que se acabe la clase tengamos todo. Logout, chan. Entonces, sencillamente yo le coloco esto. Coloquémosle aquí John. Tan, ahí se logueó. Ah, fíjense lo bonito. Él llega y se loguea, ¿sí? O sea, si yo hago la actualización, él llega y renderiza la página, trata de mostrar la cosa de login, pero apenas recibe por el getUser el usuario, entonces ya muestra esta otra cosa. ¿Está claro? Después de eso, miremos a ver si este funciona. Este sí no le dio la gana de funcionar. Ah, bueno, probablemente me va a tocar hacer esto con un botón. Y on click le voy a decir que haga on logout. ¿Listo? Boot. Ahí que me hace falta. No tengo el on logout. On logout, sencillamente lo que tengo que hacer ahí es que tengo que hacerle un fetch a el /logout. ¿Listo? Y pues, en realidad yo lo que podría hacer acá es que después de que ya haga el logout, vamos a hacerle el set user y le vamos a decir que sea nulo de una vez. ¿Está claro lo que dice ahí? Entonces estoy llamando al método logout del back. Y acuérdense que probablemente es por lo que necesito que sea con Ajax. Y cuando eso retorne, que el logout que yo tengo acá, entre otras cosas, debería de devolverlo en vez de hacer el redirect. Sí, yo creo que quitemos esto y démosle acá como mandemos un JSON en donde mandamos un OK igual a true. ¿Listo? Y eso me garantiza que las cosas están funcionando. Y yo aquí ya podría, del verbo pudrir, podría hacer algo así como esto, como para ser súper preciso. Y después de esto, response, le puedo decir if response.ok, entonces hacemos esto. Y si no, por el momento, y me perdonan lo grosero, error. ¿Listo? Obviamente tengo aquí un error. Chun. Chan.
Entonces, otra vez, John, tales, ahí se logueó. ¡Tarán! Entonces, otra vez, yo llego, gracias, muy amables, muy queridos. Yo llego y me logueo, estamos en el front. Cuando hago submit, eso hace una petición al back, que entre otras cosas, según las cosas, para que esto funcione bien, en el login yo tampoco debería de devolver, de hacer un redirect. Porque en realidad lo que yo estoy haciendo es que él hace el login y después de eso, quitémosle esto a ver si funciona. Solamente como para estar seguros. John. Ah, no, sin eso no funciona. Entonces, sí, coloquemos el redirect. Entonces, otra vez. Entonces, sencillamente, esto llega, hace la petición. Él llega, manda esto por Ajax, le llega al servidor. Vamos a colocar aquí el servidor para ver si está funcionando. Rápidamente para terminar. Él llega, se loguea, él va y revisa, lo encontró, como lo encontró es se loguea, establece la variable de entorno, la variable de sesión, y como estableció la variable de sesión, entonces el passport authenticate va a llamar a este método, ¿sí? Entonces esto que está aquí es como auth success, ¿listo? Después de que autentica, hace una redirección a la raíz en el back. Pero como en el back está haciendo la redirección a la raíz, y esa es la parte que no entiendo por qué llega al front, pero entonces hace la redirección en la raíz, el front vuelve y redirecciona acá, vuelve y renderiza, vuelve y hace la petición al get user, y ya sí encuentra un usuario, y ya queda aquí con el usuario. ¿Está claro? Si yo en el usuario ya quiero ir, por ejemplo, ir a crear una nueva pregunta, cuando yo cree la nueva pregunta, puedo utilizar el rec user para guardarlo dentro de la base de datos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta que ya se acabó el tiempo? ¿No? ¿Entusiasmo? Entonces, ¿cómo sigue la cosa? Entonces, después de esto, vendría la próxima semana, entonces Semana Santa, ¿cierto? En teoría. ¿O cómo es? ¿O no? Ah, no, la próxima hasta la semana es otra. clases. La siguiente. Ah, listo, perfecto. Entonces, traten de completar ese ejercicio, asegúrense de que lo tienen completo. Lo que tengo yo para la siguiente clase es ver diseño y ver APIs, y con eso entonces para el 14 de abril estarían entonces ustedes terminando el proyecto. ¿Listo? La idea del proyecto es que tenga autenticación. Asegúrense, en este momento estamos haciendo autenticación plana. Asegúrense de que la autenticación lo hagan con bcrypt, que eso es muy fácil de incorporar pues de ahí en adelante, y ya que tengan una API, y con eso ya tienen el proyecto completo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Aplaudan todos, carajo. Sí. Profe, ¿puedes subir ahorita el video, porfa? Ahorita pues voy a tratar. Porfa. Voy a subir los dos, ¿listo? Voy a subir los dos. Lo que pasa es que aquí se demora como una hora subiendo cada uno. ¿Todo el mundo está de acuerdo que lo suba y lo deje público o lo dejo privado? ¿Alguien? Espere, yo veo aquí. Por favor, todo el mundo levante el dedo. ¿Si está bien? ¿Sí? Si alguien no está de acuerdo, me dicen. ¿Listo? Y se jodió. No, mentira. Si alguien no está de acuerdo, me dicen y lo pongo privado, pero pues estarían perjudicando a las otras personas. Listo, entonces revisen eso, cualquier pregunta por Slack, y si nada, entonces nos vemos la próxima semana. Sigan estando, propongan por favor cosas relacionadas con la tragedia que tenemos en este momento. ¿Listo? Los que ya propusieron, reconsideren si van a hacer algo de eso. Piensen que para esta parte no vamos a tener sockets, entonces traten de no pensar, de pensar cosas que no requieran que el servidor mande mensajes al otro lado. Aunque pues ustedes también lo pueden implementar con un loop que esté mandando ahí, pero bueno, ya es cuestión de ustedes. ¿Listo? Con eso, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el martes. Muchas gracias. Funcionó, no lo puedo creer. Chao. Y ahorita subo el código a GitHub. De regalo de Semana Santa. Chao, pescado.